Hola joven iglesia, hoy vengo a compartir con ustedes la lección divina del Evangelio de este domingo, 17 de mayo. Vamos a trabajar con el documento que el padre Gabriel Jaime, en coordinación de la animación bíblica de pastoral, prepara para cada domingo con la lección del Evangelio de ese domingo. Como sabemos, la lección no es simplemente leer lo que la Biblia nos dice, sino estar en actitud reflexiva y en actitud de oración. Por lo tanto, vamos a comenzar esta lección divina haciendo la invocación al Espíritu Santo. Como preparación, el padre Gabriel Jaime nos propone esta oración al Espíritu Santo. Los invito para que la hagan conmigo, ahí aparecerá en pantalla. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, a continuación vamos al primer paso de nuestra lección, que es ¿qué dice el texto? El Evangelio de este domingo es del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 21. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo por mi parte rogaré al Padre para que les envíe otro abogado que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien los que son del mundo no pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen. Ustedes en cambio sí lo conocen, porque viven ustedes y está en medio de ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a estar con ustedes. Los que son del mundo dejarán de verme dentro de poco, pero ustedes seguirán viéndome, porque la vida que yo tengo la tendrán también ustedes. Cuando llegue aquel día, comprenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple es el que me ama de verdad, y el que me ama será amado por mi Padre, y también yo lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. A continuación los invito para que miren en sus Biblias en casa, si tienen otra versión, la lean una vez más, puedan mirar qué diferencias hay con este texto, darle una nueva leidita. Entonces den pausa en este momento al video y en casa hagan la lectura del texto. A continuación se proponen unas preguntas para reconstruir el texto. Así que la dinámica va a ser la siguiente: yo hago la pregunta, ustedes en casa pausan el video y la responden en una hojita, en un trocito de papel. Primera pregunta: ¿qué deben hacer los que aman a Jesús? Segunda pregunta: ¿qué pedirá Jesús al Padre para sus creyentes? Tercera pregunta: ¿por qué el mundo no puede recibir al Espíritu de la verdad? Y cuarta y última pregunta: ¿por qué podrán ver los discípulos a Jesús? A continuación tenemos dos apartados que escribe el padre Gabriel Jaime para que podamos hacer una mejor comprensión del texto. El Padre, Jesús, el Espíritu de la verdad y los discípulos, entre los versículos 15 y 17. Varias ideas parecen enunciadas en este apartado, comenzando por la insistencia en el tema de las obras como consecuencia de la fe en Jesús. La partida de Jesús asegura un posterior actuar del Maestro en la persona de los discípulos. El tema de la oración es mencionado con elementos novedosos, porque se descubre Jesús como medio y fin de la plegaria. El creer es vinculado nuevamente al amar, y se presenta la promesa de un paráclito, que se define como Espíritu de la verdad, en relación con Jesús, que ya había sido presentado como la verdad. Los discípulos pueden continuar las obras de Jesús, gracias a la asistencia del Espíritu. El texto reporta una comparación entre el mundo y los discípulos. El mundo no puede recibir el Espíritu porque no percibe, no ve, no nota las obras del Espíritu y no lo conoce. No puede tener una relación personal con Él. El mundo no ve el Espíritu, es decir, no ve la manifestación externa del Espíritu,
que hace pensar inmediatamente en las palabras de Jesús mismo. Mis palabras son espíritu y vida. Es necesario insistir en la particularidad del lenguaje joánico cuando se usa el verbo griego theoreo, que hace alusión a una visión que parte de la realidad externa y puede llegar a la fe, de tal manera que ver y creer llegan a ser sinónimos. El conocimiento de Jesús, en los versículos entre el 18 y el 21. Una promesa de no dejar huérfanos a los discípulos. Deja entrever el contexto pascual que implica una comunión íntima con Jesús. Este domingo, la primera lectura nos recuerda que el Espíritu Santo es dado a través del gesto de la imposición de manos y de la oración de los apóstoles. Con la fuerza de este Espíritu se eleva un canto de alabanza a Dios, salmo, y se reconoce que Cristo ha sufrido y ha muerto, pero ha sido vivificado en el Espíritu, segunda lectura. Otros textos que pueden ayudarnos en este mismo contexto son Hechos capítulo 8, versículos 5 al 8 y versículos 14 al 17, el Salmo 66, versículos 1 al 3, 4 al 6 y 6 al 7 y 16 al 20, y la primera de Pedro capítulo 3, versículos 15 y 18. Los invitamos para que después con tiempo hagan la consulta de estos otros textos que pueden servir en este mismo contexto. Y a continuación vamos a ir a nuestro segundo paso de la lección, que es la meditatio. ¿Qué me dice el texto? Les voy a hacer nuevamente otras 4 preguntas y de la misma forma que ahorita van a pausar el video y se lo van a responder a sí mismos en un trocito de papel, en una hoja o donde sea que estén desarrollando estas preguntas. Primera pregunta: ¿me siento conectado con Jesús? ¿Cómo demuestro el amor que le tengo? Segunda pregunta: ¿dejo actuar el Espíritu en mi vida? Tercera pregunta: ¿me he sentido tan solo en este tiempo y he olvidado que Jesús prometió que nunca estaría solo? Y cuarta y última pregunta: ¿qué me dice esta palabra hoy? A continuación, nuestro tercer paso, la oración, que le digo a Dios a partir del texto. Para esto se propone un trozo de Salmo 66 que les vamos a poner ahí en pantalla para que oremos juntos. Aclamen al Señor tierra entera, toquen en honor de su nombre, canten himnos a su gloria, digan a Dios qué temibles son tus obras, que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre, vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río, alegrémonos en él, con su poder gobierna eternamente. Los que temen a Dios vengan a escuchar, les contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Ahora vamos para el paso número 4, la contemplación. ¿Cómo interiorizo el mensaje? Para que estemos acá en la interiorización, es un momento muy personal, propio, vamos a estar teniendo en nuestra mente, en nuestro corazón y repitiendo la frase: le pediré al Padre que les dé otro paráclito. Ahora pongamos pausa al video y meditemos muy personalmente esto que nos ha traído hoy el texto a nuestra vida. Los invito para que le demos pausa. Bueno, finalmente, nuestra quinta y última parte de esta lección, que sería ¿a qué me comprometo?, ¿cierto? Vamos a hacerlo a partir de esas 2 preguntas. La primera: ¿a qué acciones concretas me lleva este evangelio? Por ejemplo, me comprometo a ser paráclito para otro, le ayudaré, lo acompañaré, le llamaré, me preocuparé por él, ¿cierto? Y la última pregunta: ¿qué elementos puedo dar a mi comunidad o en mi entorno a partir del texto? Como comunidad y como grupo se puede entrar en el clima de la oración comunitaria,
así sea desde la distancia, pero juntos orando y entrando en el clima de comunión y preocupación de unos por otros en esta experiencia de la pandemia. Así llegamos al final de nuestra lección divina. Como es una acción también de oración, terminémosla diciendo: gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Pues muchachos, muchas gracias por habernos acompañado hoy en este día domingo, haciendo la lección con la palabra de Dios, el Evangelio que corresponde a este domingo. Y queremos invitarlos para que sigan pendientes de nuestras páginas, Pastoral Dwelling Diócesis de Girardota. Ahí pueden encontrar el contenido multimedia en el que estamos trabajando para estar cerca de ustedes. Estamos lejos por toda esta cuestión de la pandemia, el distanciamiento social, no va a haber grupos reunidos grandes, pero tratamos de estar por las redes cerca de ustedes, para que no se pierda este lindo caminar con Cristo. Bueno, muchachos, acá me despido yo, ya saben, pendientes de nuestras páginas y sigan siempre para adelante con Cristo.